Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Buenos días, doña Consuelo, adelante. Gracias, Julio. Buenos días, Oli. Sí, buenos días, Buenos doña. días, don Julio. Buenos días, al equipo. Hola, queridos. Hola, Yoba. Saluda. Gracias. No, porque queda por allá, como en los files. Allá metido en los files. Que me está viendo. Señores, buenos días. Hoy lunes, 11 de diciembre. Con respecto a los temas que tenemos. 13. ¿Y qué fue lo que yo leí? Un periódico viejo, como le pasó a Julio. Sí. Sí, los otros días. Es verdad, estoy leyendo otro. Déjame ver. Ay, sí, hoy es lunes 3. Ay, Dios, lunes 13. Sí, bueno, no es martes. los problemas de los martes, los problemas de los martes. No, no es solo martes. los lunes. Sí. Menos. Ay, Hoy no menos. hacen negocio los brujos. Ay, menos mal. Es el día el problema, no el número. No. Es el día. El día. La coincidencia de los Pero dos. el 13 como que es pesado. Sí, es pesado. Bueno, justamente en el lunes, el sábado 11, que era el que yo estaba leyendo, la cumbre, ya Julio habló de la cumbre por la democracia. Entonces, esto no deja de ser interesante. Cuando el presidente Luis Abinader intervino, tengo aquí que él dijo la lucha, los derechos y la lucha contra la corrupción. La corrupción es el tema preferido de Estados Unidos. Después del comunismo, en la Guerra Fría del 1940, que terminó en 1945, que sobrevino todo ese periodo de Guerra Fría entre el comunismo y la democracia, ¿verdad? Lo vivimos, muchos de nosotros vivimos todo eso. Y hasta tomamos partido, dicho sea de paso. Bien, el presidente ahora también habló de algo que me llamó la atención en la cumbre. Dice el presidente que no hay una democracia libre sin una justicia independiente. O sea, se pone a tono, se pone en la onda de lo que es el discurso de esta nueva Guerra Fría. Hoy estamos en una nueva Guerra Fría, que es la de la época frente a China, Rusia, Estados Unidos, y Estados Unidos promoviéndola con todo lo que pueda. ¿Cuál es el tema también elegido para esta Guerra Fría? Además de la situación, por supuesto, de dominio internacional, está el dominio tecnológico. ¿Verdad, Oli? Sí, así es. O sea, que la cuestión de la tecnología y el avance tecnológico es lo que le da ese matiz extraordinario a la actual Guerra Fría. Y por eso es el enfrentamiento encubierto muchas veces de Estados Unidos y China, principalmente. Porque Rusia, a pesar de que Rusia está dentro de la esfera china, aparentemente, pero no tiene esa impronta no ha tecnológica. alcanzado los avances tecnológicos de China. Que supera a Occidente, porque por ejemplo ahora mismo solo el 5G no lo ha desarrollado todavía Estados Unidos, es decir, lo tienen dos países de Europa, por ejemplo, o empresas europeas, aunque operen en Estados Unidos, como Ericsson, o lo tiene la Huawei, que es China. Sí. Es decir, las empresas americanas están desarrollando algo que ya los chinos lo están Sin embargo, aquí se está hablando de 5G. Aquí, claro, está hablando de 5G. A través de Ericsson, a través de las empresas europeas que operan. No, porque aquí hay una guerra con la cuestión esta de las telefónicas, que yo no la manejo bien, no me voy a meter por ahí, pero hay una guerra con la cuestión del 5G, si lo tienes, si no lo tienen, si lo anunciaste y no debiste anunciarlo, todo esto. Bueno, lo que yo quiero decir que el presidente en esta cumbre, que habló de la justicia independiente, él no habló déjame no hacerle el añadido. Él habló de la justicia independiente en la cumbre por la democracia y que contra la corrupción, por supuesto, y habló de lo que yo digo que me llamó la atención, del tecnoautoritarismo. Oigan por dónde va la lucha entre China,
y Estados Unidos, esta cumbre por la democracia, coloca los discursos de todos, incluyendo el nuestro, de República Dominicana, sancionando, llamando la atención de que no puede haber democracia, una tecnodemocracia, dijo el presidente, con un tecnoautoritarismo. ¿A quién le están echando el boche? Si usted adivine, adivinador. ¿Quién tiene el tecno como país? Tecnoautoritarismo. Todas estas cosas tenemos que aprendernoslas. Por cierto, que hoy el doctor Leonel Fernández, como siempre los lunes, en el Listín Diario, hace un análisis de todo este enfrentamiento que existe Estados Unidos, Rusia y China con respecto a Ucrania. Muy interesante el trabajo del doctor Leonel Fernández. Entonces, con respecto a la cumbre que se hizo aquí del presidente con los presidentes de Costa Rica y Panamá, de la resolución, ya Julio explicó cuál fue y está en toda la prensa la resolución, pero hay un dato que creo que debemos tomar en cuenta, y es que a quien no le gustó la cumbre y nos echó un boche grandísimo también, al ex canciller de Haití, también está en toda la prensa. Las críticas en un Twitter, ¿lo viste también, Oli? No lo vi. Pero no tiene desperdicio. Claude Joseph, a esa cumbre de los presidentes aquí, Claude Joseph, ex canciller haitiano, criticó la reunión de los tres presidentes, de lo que dijo que se trató de otra reunión y decisiones adoptadas sin consultar a las autoridades de su nación. En su Twitter, Joseph señaló que Abinader, queriendo posicionarse como un negociador de la causa haitiana en el escenario internacional, una vez más perdió la oportunidad de demostrar que sus acciones en nombre de Haití son sinceras. O sea, él se quejaba de que no hubiesen invitado a Haití. Yo lo que quiero preguntarle a este joven político que está haciendo su carrera, enfrentando a República Dominicana y diciendo todo lo que le da la gana, que no quería saber de Henry, del primer ministro haitiano, que se autoproclamó a las 2 horas de haber asesinado a Moïse, se autoproclamó primer ministro, él mismo. Yo lo único que quisiera preguntarle es si para los haitianos invadir a República Dominicana, a Panamá, a Costa Rica, a Estados Unidos, la invasión de haitianos que hay por el desastre de su país y de políticos como él, que no se ponen de acuerdo para echar hacia adelante su patria. Si ellos le preguntan a estos países, como él quiere que le preguntaran en esta cumbre, que Haití estuviera presente, yo no sé quién, yo no sé cuál iba a ser, como dijo una vez el presidente Abinader, sería un miembro de las gangas que hay allá, que iba a representar a Haití, ¿verdad? Entonces ellos le preguntan a estos países, ¿ustedes están dispuestos a recibir todos nuestros haitianos empobrecidos, pobres, y los ricos haitianos, que dicho sea de paso no viven en Haití tampoco, porque no les importa su pueblo? Entonces, en lugar de él mirarse el ombligo, este señor sigue viendo maldades por todas partes y su país se sigue derrumbando a niveles que ni las ONG ya quieren trabajar en Haití por temor a estas bandas y a este libertinaje y a este desastre que hay en Haití. Entonces, él parece que no le importa. Él está haciendo su carrera política enfrentando principalmente a República Dominicana y que siga por ese camino. Mientras tanto, Haití sigue en manos de las bandas, y hoy sale que hay una reproducción de esto en los periódicos dominicanos, no se la pierdan. El New York Times ayer, domingo, hizo un reportaje entrevistando 70 personas, funcionarios, exfuncionarios, políticos, etcétera, hasta familiares del presidente Moïse, y lo tituló
está en la prensa dominicana resumido también este reportaje del New York Times, que lo publicó ayer el New York Times. El líder de Haití mantuvo una lista de narcotraficantes. Sus asesinos vinieron por él. Este reportaje del New York Times de ayer, que hoy hace un resumen en la prensa dominicana, está por lo menos en Diario Libre y está también en el Listín. Ese resumen lo que plantea es que el señor Moïse fue una hechura de Martelly. Martelly tenía un cuñado y él mismo vinculado a las drogas, al narcotráfico. Martelly quiere volver a ser presidente. Con eso es que termina el reportaje del New York Times. Martelly quiere volver a ser presidente. Pues este cuñado, cuando ellos promovieron a Jovenel Moïse, que era un pobre chico, no era verdad que era un próspero bananero, dice el reportaje. Era un pobre chico, muy pobre, que lo buscaron para ponerlo de presidente títere cuando Martelly salió. Lo busca Martelly y su cuñado. El cuñado de Martelly se llama Charles Saint-Remy, que es un gran narcotraficante. Él dice que se reivindicó, pero estaba vinculado. Y el caso viene a ser él que se capitalizó como narcotraficante. Y después migró a otras actividades. Exacto, y después migró a otras actividades. Pero lo que plantea este reportaje del New York Times es lo siguiente. Moïse, que subió con el apoyo de Martelly y subió con el apoyo de los narcos, que no era ningún próspero empresario, al contrario, y ahí explica por qué. Sencillamente, cuando quiso ver, porque habían empresarios también que están en el narcotráfico, dice el reportaje, políticos, militares de la policía, el propio Gerard, que era su guardaespaldas, su jefe principal de seguridad, que era el que estaba en el palacio, en la casa cuando lo asesinaron, o debía estar. Ese también está altamente vinculado al narcotráfico. Y Jovenel Moïse se había querido zafar en los últimos tiempos de toda esta situación y comenzó a decir que tenía la lista de todos los narcos y que la iba a publicar. Por eso es que el New York Times dice: el líder de Haití mantuvo una lista de narcotraficantes. Sus asesinos vinieron por él. Ese es el titular del New York Times. Lo asesinaron por esto. Y que Martelly y esta claque empresarial, política y policial siguen en Haití y van a volver a la presidencia si Martelly vuelve y sube. Déjenme decirles que Henry Ariel, es una hechura de Martelly también. ¿Ok? Para que tengamos cuidado. Entonces, doña Consuelo, sí, estamos hablando de las primeras conclusiones sobre el asesinato de Moïse, porque esta revelación que hace el New York Times, sí, uno se supone que es de la gente de Estados Unidos. Es decir, lo que son las conclusiones, son las conclusiones de las agencias de Estados Unidos. Son conclusiones del New York Times entrevistando gente de Haití, incluyendo la viuda y la familia de Moïse, incluyendo otros. O sea, no son conclusiones, porque las investigaciones, dice el mismo reportaje, están en el suelo. Las investigaciones del asesinato. Pero las investigaciones dentro de Haití. Dentro de Haití. Dentro de Haití. Dentro de Haití. Entonces, el New York Times envió algunos datos, Julio, sí, de las agencias americanas. Pero debe tener... Sí, a lo mejor tiene datos. Debe tener datos de las agencias de esa cosa. Porque usted sabe que en Haití tampoco nadie tiene posibilidad de meterse a investigar. Diga de que investigar, déjame hacer un conjunto de entrevistas. Comentando. Ellos lo que hace, el New York Times lo que hace es recoger comentarios de los entrevistados que el New York Times hizo, porque me gusta ponerlo en su justo lugar. Es el New York Times que entrevista
70 personas, que no da los nombres de los entrevistados, por supuesto. Y ellos le van narrando lo que hay detrás de todo esto, incluyendo la DEA, el descrédito de la DEA en Haití. Okay. Porque los miembros de la DEA en Haití también están cuestionados. Dice aquí que Saint-Remy, un hombre de negocio haitiano, ha sido sospechoso durante mucho tiempo por la DEA. Particularmente también es el cuñado del expresidente, quien sacó al señor Moïse de la oscuridad política y lo eligió para que fuera su sucesor. Y que la DEA está también cuestionada en Haití. Es un reportaje del New York Times que no tiene desperdicio. Muy interesante, muy interesante. Hay resúmenes de este reportaje en la prensa dominicana. Lo vi, creo que en Hoy, en El Listín y en Diario Libre. Finalmente quiero decirles lo siguiente. Yo quisiera, sinceramente, darle todo mi apoyo, aunque parezca algo, a Julian Assange. Ahí está. Assange, pónganme la foto de Julian Assange, que ha sido... Hola, Eury. Hola, bendiciones de lo alto para usted. Ahí está. Free Assange. Van a enviar a Assange a los Estados Unidos. Él es australiano, ecuatoriano. Todo el mundo sabe su historial. Dice el Tribunal de Londres que él no corre peligro en Estados Unidos, porque los jueces norteamericanos le han dicho a los jueces ingleses que tomaron esta decisión que Assange va a ser protegido y que no corre peligro. Yo lo único que les recuerdo a Estados Unidos es que Jeffrey Epstein todavía se está averiguando si se ahorcó o si lo ahorcaron en una cárcel de Nueva York. Jeffrey Epstein, el pederasta que tenía comprometida a muchísima gente. Ustedes, bueno, hay hasta en Netflix, ya está la vida de Jeffrey Epstein. Yo no la puedo ver porque a mí me va causando como un malestar personal. Yo no lo puedo ver. Yo la vi. Tú la viste, ¿verdad? Ay. Bien hecha. Debe estar muy bien hecha. Sí. Ese señor se ahorcó o lo ahorcaron. Se suicidó o lo suicidaron. Entonces, que no me vengan hablando de la seguridad de las cárceles en Estados Unidos, ¿ok? Libertad para Julian Assange. Me sumo a esa petición mundial. Muchas gracias. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.